Buenas noches, mi nombre es Miguel Espinosa. A continuación, presentaré la práctica número 3, el rectificador monofásico de onda completa totalmente controlada. Para esta práctica se visualizó el pertinente video, en donde se constó de diferentes cosas a tener en consideración. Por ejemplo, tomamos en cuenta como objetivo comprender el funcionamiento del rectificador monofásico de una completa totalmente controlada de forma práctica, en este caso, porque al no estar en el laboratorio no podremos realizar la experimental. Y para simplificar los objetivos específicos, básicamente simulamos este rectificador monofásico en Cinescape de MATLAB y lo implementamos con una onda completa totalmente controlada con carga resistiva. Utilizamos básicamente MATLAB en sí y procedíamos continuación a ver el video en donde se implementaba paso a paso cada una de las cosas. En este caso, inicialmente se tomó en consideración diferentes de estos valores a tomar en cuenta, en donde como fue realizado netamente como actividad de clase y así como tal la variante, se presentaron, ya está totalmente realizado. A tomar en consideración que inicialmente se tiene un valor de 5 ohmios y una inductancia de 10 milihenry, tal como se indica en la práctica, y una FEN de 50 voltios como tal. O sea, ¿qué se puede decir del circuito como tal? En este caso, nosotros tenemos aquí el rectificador monofásico de onda completa totalmente controlado, que consta de una fuente AC con 4 tiristores. El tiristor uno y 2 reciben la misma señal, así como el tiristor 3 y 4, de modo que estos dos se encuentran conectados y el 3 y 4 de igual manera se encuentran conectados. En este caso estamos utilizando tiristores más no diodos, a diferencia de las prácticas anteriores. Además, en el otro extremo tenemos conectado una carga RL, o sea, resistiva inductiva, y una fuente DC, o en este caso nuestra FEN, y que permitirá visualizar los cambios como tal al pasar con las etiquetas en cada uno de los eh, como es medidores de voltaje y corriente acá a nuestro visualizador de señales scope. Eh, Se llama además rectificador de onda completa, ya que rectifica la señal 2 veces en un periodo. Es totalmente controlado, ya que al utilizar 4 tiristores controlados por un generador de pulso, eh, permite que se pueda controlar la onda como tal, o en este caso las señales pueden mantenerse con de un comportamiento más o menos viable y conocido. Es- Además, cabe recalcar que al utilizar los generadores de pulso pudimos como es poder graficar cada uno de los tramos en donde tenemos que, en este caso, se nos dijo que trabajemos con 60 grados, algo a tomar mucho en consideración, pues para la varianza tuvimos que como definir cada una de las partes. Y en este caso se podría como que ya proceder a la simulación como tal. Se simula un stop time de 3 por 1/60, de modo que podremos visualizar en diferentes tramos la parte de la gráfica, en donde tenemos lo siguiente. Un momento. Bueno, mientras se carga, bueno, en este caso ya está. Eh, ¿Qué tenemos como tal? Básicamente, al tomar en consideración, las señales azules son las que el voltaje de salida, las señales amarillas se refieren al voltaje de entrada. En la segunda gráfica nos tratamos básicamente del voltaje, bueno, más bien, ¿qué quiero decir? De la corriente de salida. Y para la tercera gráfica también tenemos que la señal azul hace referencia al tiristor número 2 y la señal amarilla al tiristor número 1, de modo que podremos diferenciar el comportamiento de la misma cuando una se activa y el otro se desactiva y así sucesivamente. Y básicamente para la cuarta gráfica tenemos lo que sería la corriente de entrada, que al estar en AC tiene este comportamiento, pero al pasar por los tiristores eh, presenta ciertas rectificaciones en sus oscilaciones. Bueno, previamente a esto, que tenemos que tener en consideración? O sea, simular básicamente
desconectando el diodo de paso libre para poder visualizar la diferencia. En este caso solo cortamos la conexión que está aquí, volvemos a simular. Esto con el fin de poder visualizar qué cambios hace el diodo de paso libre a la gráfica. En este caso se puede visualizar claramente que existen picos negativos en las gráficas de voltaje. Esto que, de modo que cuando se da el cruce por cero, el voltaje de alimentación, o sea, sería el voltaje de entrada, el voltaje de salida comenzará a ser negativo. Esto si no existiese el diodo de paso libre que permita que no exista este pico negativo. En un rectificador de voltaje, en un rectificador, básicamente el voltaje de salida puede ser negativo. Sin embargo, hay que tomar en consideración que lo único que no puede ser negativo nunca es la corriente, de modo que tendremos al tener una fuente AC, tenemos como que oscilaciones en el lado positivo. Sin embargo, no podremos utilizar en un rectificador corrientes negativas. Por eso es que presentamos aquí nuestra corriente de salida totalmente rectificada, donde lo mínimo que puede llegar a tener es 0 amperios. ¿Qué más se puede decir al respecto? Que el voltaje negativo lo que causaría es disminuir el voltaje promedio, también llamado el voltaje DC. En este caso, al nosotros tener estos picos negativos, tenemos menor eficiencia, también tenemos como que un menor voltaje promedio, y de este modo como que no permitiría como que tener ciertos valores puntuales a considerar. ¿Qué otra cosa puede decir? Que en un rectificador básicamente nosotros lo que buscamos es que tanto el voltaje de salida promedio y el corriente de salida promedio sean lo más altos, con la intención de que la potencia entregada, que es igual al producto del voltaje de salida con la corriente de salida promedio, en este caso sean los más altos posibles. Esto con el fin de que obviamente nuestro rectificador sea totalmente eficiente. Si el voltaje de salida promedio disminuye, ya que es el área bajo la curva en un ciclo, en este caso se representaría en estos casos. ¿Y qué pasaría? Sería, disminuiría ya que el tiempo cero hasta que termina el primer ciclo de voltaje de eliminación, el área bajo la curva en este caso es positiva, pero con porciones de área negativa, por lo tanto el voltaje promedio también disminuiría. Esto se soluciona básicamente al conectar el diodo de paso libre en paralelo con la carga y la FEN. Es necesario que este sea conectado de esta manera, pues permitirá realizar cada uno de los cambios pertinentes en la gráfica. De este modo, si nosotros realizamos la conexión como tal y la simulamos nuevamente, ya se presenta claramente que ya no existen picos negativos. La señal fue rectificada totalmente. Sin embargo, hay que tomar en consideración que hay puntos donde, o más bien, la corriente de salida ya no presenta o sea, más bien disminuyó el tiempo en el que la corriente de salida es 0 amperios. Sin embargo, sí se coincide en momentos en donde se activa el tiristor 2 y el tiristor 1 o cada uno actúa de una manera diferente. De este modo nunca coincidirá el uno con el otro. Y también podremos decir que la corriente de salida como tal no cambia. Bueno, la corriente de entrada se presenta de esta manera, pero en este punto más hay que considerar el tiristor 1 y 2, en donde si activa uno, el otro no se activa. Si queremos analizar esta parte por tramos, básicamente tendríamos que tomar en consideración que al iniciar totalmente, la corriente podría pasar de esta manera. Como va un sentido positivo o negativo, iríamos de esta manera, pasaríamos por la FEN y subiríamos por el tiristor número 2. De este modo es que decimos que el tiristor 1 y 2 están como que vinculados al uno con el otro. Sin embargo, o actúa el uno o actúa el otro. Sin embargo, eso es en el tramo inicial, pero cuando nuestra carga se encuentra totalmente almacenada energía, o al haber transcurrido cierto tiempo, esto desactiva. Más bien hay que tomar en consideración la gráfica, donde hay un punto donde todo esto está totalmente desactivado, pero sin embargo, si hay un voltaje. Esto se visualiza en el punto, en el sentido en el que tenemos lo siguiente, que básicamente
parte de aquí la corriente, pero al no tener que regresar a la fuente, únicamente pasa por nuestro diodo de paso libre en este caso, y así permanece en ese tramo de la gráfica. Sin embargo, así va cambiando progresivamente en el sentido de que pueda mantener como que un orden constante y así poder que el diodo de paso libre como tal permita que esta gráfica no presente picos negativos como tal y poder obtener el circuito o sistema rectificador de onda completa totalmente controlado más eficiente posible. Como se mencionó anteriormente, mientras no exista picos negativos, esto permitirá que nuestro valor promedio o de voltaje o corrientes promedio sean lo mayor alto posible y por lo tanto nuestra potencia final entregada será lo más alto posible, lo que significa que en términos mayormente comerciales o en este caso de eficiencia, al tener una mayor potencia de este equipo o en este caso este sistema, permitiría que sea totalmente óptimo o eficiente como tal. Presentando brevemente de qué se trata nuestra varianza, solo únicamente fue alterar básicamente lo que era el phase delay, que como mencioné anteriormente, trabajamos con 60 grados inicialmente, sin embargo después se pudo cambiar, así como la resistencia se volvió totalmente resistivo inductivo o de carácter inductivo como tal, la resistencia subió a 10 ohmios, sin embargo la inductancia se mantuvo en 10 ohmios como tal, perdón, en este caso. Y pero sin embargo presentaremos los cambios que presenté brevemente, puesto esto que ya se realizó en clase. Acaba de recalcar que en este caso sí estamos considerando la conexión total del diodo al paso libre y ahí se ve totalmente que no existen muchos los cambios al equilibrar ambos valores. Sin embargo, no, ya el tiempo de la corriente, el tiempo en el que la corriente de salida se encuentra en un valor de cero es mayor a diferencia eh, del, del sistema anterior en donde nuestra resistencia era menor. Eso es lo que se puede presentar de la práctica número 3 y muchas gracias.